Continuando con el tema de aparato genital femenino, vamos a hablar hoy de las enfermedades que afectan al endometrio y al miometrio. En este gráfico recordamos cómo está constituido el útero, ya estudiamos la patología que compromete a la porción exocervical, al cuello uterino, también vagina y vulva. Hoy vamos a referirnos a las enfermedades que afectan el cuerpo uterino, en el cual encontramos el endometrio, la mucosa endometrial y el miometrio. Bueno, esta es una imagen macroscópica de una histerectomía total, hemiseccionada, donde podemos identificar la porción exocervical, el canal endocervical, la cavidad endometrial y el miometrio. Empezamos estudiando patología de endometrio y bueno, tenemos que recordar que la mucosa endometrial sufre variaciones como consecuencia de un estímulo hormonal y esos cambios hormonales se reflejan en el denominado ciclo menstrual, que es un ciclo que dura aproximadamente 28 días, un ciclo ideal, y que está dividido, podemos dividirlo hacia el día 14 en dos fases. La primera fase del ciclo, después del periodo menstrual, viene la fase proliferativa, que está estimulada por los estrógenos. Después de producida la ovulación hacia el día 14 o 15, el día 16 comienza la etapa secretora, en donde en esta etapa la hormona que actúa sobre la mucosa endometrial es la progesterona. Vamos a ver cómo se va modificando toda esa mucosa durante el ciclo menstrual. Y antes de empezar, recordar que el endometrio está constituido por una porción glandular y también tiene estroma. Bueno, vamos a ver los cambios endometriales durante el ciclo menstrual normal. Sabemos que del día 1 al 4 se produce la fase menstrual, en la cual se produce la expulsión del endometrio necrótico del ciclo previo. Del día 4 al 14 es la fase proliferativa, en la cual se produce el crecimiento de las glándulas endometriales, las cuales toman una forma tubular, recta, y se encuentran inmersas en un estroma que se origina a partir del endometrio basal. Es un estroma residual en el cual podemos encontrar gran actividad mitótica. Podemos identificar, por ejemplo, en esta imagen, esta es una mucosa endometrial, el epitelio de superficie, y fíjense en la etapa proliferativa, bajo el influjo de los estrógenos, cómo las glándulas se distribuyen perpendiculares al epitelio de superficie, son glándulas rectas y están inmersas en un estroma densamente celular. Podemos ver que esas glándulas tienen una alta actividad mitótica. Acá vemos una glándula de mayor aumento y el estroma que la rodea. Después de la fase del día 14, tenemos el día 14 al 16, donde se produce la ovulación, cuyo primer signo histológico, o sea, el primer signo de actividad secretora de las glándulas, es la aparición de una vacuola subnuclear, que podemos identificarla. Fíjense acá una glándula a gran aumento, esta es la luz de la glándula y acá podemos ver vacuolas subnucleares. Este es el núcleo, esta es la vacuola subnuclear, el citoplasma y acá estaría la membrana basal de la glándula. Bueno, pasado el día 16 hasta el día 25 es la fase secretora, en donde está influenciada o bajo el estímulo de la progesterona. Acá las glándulas dejan de crecer, como en la primera fase proliferativa, y los cambios se producen fundamentalmente a nivel estromal. Las glándulas se hacen tortuosas, las luces se llenan de secreción, y podemos identificar acá a bajo aumento que la imagen similar a la que les mostraba antes, la mucosa endometrial, pero ya las glándulas acá se vuelven más irregulares, de aspecto aserrado, más tortuosas. A mayor aumento podemos observar que en su luz contienen moco y el estroma también es edematoso. Después del día 25 al 28 es la fase premenstrual, en donde los cambios ocurren a nivel estromal y podemos identificar arteriolas espiraladas en el estroma, procesos isquémicos que provocan degeneración y necrosis.
acá una foto para ver, bueno, es similar el aspecto aserrado que les mostraba de las glándulas, y acá lo que está marcando serían los cambios estromales que, bueno, no se ven muy bien en esta foto. Acá sí, a mayor aumento, las glándulas y el edema del estroma, las arterias espiraladas. Bueno, esos son los cambios que ocurren durante el periodo menstrual. Sabemos que el útero constantemente está estimulado por hormonas, lo vimos recién en cómo se modifica el endometrio en este ciclo. Está desprovisto mensualmente de una mucosa y habitado periódicamente por un feto, por lo tanto está sujeto a distintos procesos que van desde desequilibrios hormonales, complicaciones del embarazo, y también podemos identificar en el útero, en el endometrio, procesos neoplásicos. Empezamos estudiando los procesos inflamatorios, que de acuerdo al cuadro evolutivo podrán ser cuadros agudos o crónicos. Las inflamaciones agudas, endometritis, son poco frecuentes. En general están limitadas a infecciones bacterianas que se producen después de un parto o un aborto. Los agentes causales pueden ser el estreptococo hemolítico del grupo A, estafilococo, o también gérmenes como las Neisseria gonorrea, el Clostridium, entre otros. Es una inflamación aguda inespecífica que puede limitarse al intersticio, y en ese caso el tratamiento es el legrado endometrial y, por supuesto, el tratamiento antibiótico. Las formas crónicas, bueno, ya las describimos antes, formando parte de la enfermedad inflamatoria pelviana, y también las causas pueden ser secundarias a posparto o posaborto, a dispositivos intrauterinos, a enfermedades crónicas como la tuberculosis, y clínicamente se manifiestan como con hemorragia, dolor, exudado vaginal, esterilidad, y bien, los tratamientos claramente son atendiendo la causa y con antibióticos. Otro tema que tenemos que considerar es la endometriosis, que se define como tal a la presencia de estromas o glándulas endometriales en localizaciones anómalas, o sea, fuera del útero. Esos focos ectópicos de mucosa endometrial con glándulas y estroma pueden observarse en otras localizaciones como ser ovario, ligamentos, tabique recto vaginal, peritoneo pelviano. También se vio en cicatrices de la parotomía, ombligo, vagina, bulbo, apéndice cecal, etc. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver en un gráfico los focos ectópicos que pueden tener distintas localizaciones fuera del útero. La endometriosis produce esterilidad, es causa de dismenorrea, de fuertes dolores pelvianos, y también si compromete el tubo digestivo o urinario provoca disuria o trastornos intestinales. Cuando los focos ectópicos de endometrio están fuera del útero hablamos de endometriosis, para separar de este término que es adenomiosis y que corresponde a los focos ectópicos de glándulas y estroma endometrial, pero en el miometrio. Representa un 15 o un 20%, la adenomiosis aparece en un 15 o 20% de mujeres, produce una expansión de la pared uterina, que pueden muchas veces verse como quistes pequeños. Desde un punto de vista histológico, lo que se observan es la presencia de estroma endometrial con o sin glándulas, que pueden distribuirse en el endometrio y están separados de la capa basal por 2 o 3 milímetros como mínimo. Clínicamente producen menorragias, dismenorreas, dispareunias y dolores pelvianos. Los focos de endometrios ectópico responden tanto a la estimulación hormonal extrínseca como intrínseca, provocando una hemorragia periódica. Como dijimos, pueden afectar distintas localizaciones y se presentan como nódulos rojos azulados o amarillentos, parduzcos en superficies cerosas o debajo de ellas. Bueno, pueden producir hemorragia intensa que produce adherencias fibrosas entre diferentes órganos y muchas veces puede llegar a obliterar, por ejemplo, el saco de Douglas. En el caso de que la endometriosis llegue a los ovarios, pueden presentarse como lesiones quísticas, grandes masas quísticas, rellenas de restos hemáticos, parduzcos, amarronados,
lo cual le da el aspecto de un quiste achocolatado, macroscópicamente. Y pueden desarrollar lesiones neoplásicas sobre esos focos endometriósicos. Bueno, esta es una imagen macroscópica de una superficie que puede corresponder a ovario, donde se ve esta área amarronada que corresponde a hemorragias antiguas. Y desde un punto de vista histológico podemos observar la presencia de glándulas endometriales y estroma endometrial. Puede haber también siderófagos. Este es un nódulo subcutáneo que está hemiseccionado, lo que estamos mostrando acá, recorriendo, esto sería la superficie de la piel, y esta es la superficie de corte con esta correlación blanco-amarillenta con sectores hemorrágicos. Y desde un punto de vista histológico, lo que vemos acá es tejido fibroso o muscular, en el cual se encuentran estas glándulas y rodeadas de estroma endometrial. ¿Lo ven acá? Glándulas y estroma, que son focos ectópicos. Pasando a otras lesiones, también encontramos en el endometrio lesiones, los denominados pólipos endometriales. Los pólipos endometriales son lesiones o masas sesiles que pueden ser únicas o múltiples de tamaños variables, que pueden encontrarse en la cavidad endometrial y muchas veces forman parte de un endometrio funcional o también pueden ser secundarias a endometrios hiperplásicos. Pueden ser asintomáticos o producir hemorragias anormales o sufrir necrosis, y raramente a partir de un pólipo hay una transformación maligna. Esta es una imagen macroscópica de una histerectomía que está deformada, bueno, en este sector está hemiseccionada. Este sería el exocervix, esta es parte de la pared, y la cavidad endometrial en este caso está dilatada y ocupada por esta lesión de aspecto polipoide. Y esto que se ve acá irregular en la serosa corresponde a un leiomioma subseroso. Pero nosotros en este momento nos circunscribimos, vamos a describir los pólipos endometriales. Histológicamente, lo que se ve son formaciones polipoides revestidas por un epitelio de tipo endometrial, cilíndrico simple, que incluye glándulas, como vemos acá, de diferente tamaño, algunas con dilataciones quísticas, con secreciones en su luz, revestidas por un epitelio cilíndrico simple. Cuando la glándula se dilata, el epitelio se va aplanando, y entre esas estructuras glandulares sin atipía se ve este estroma celular, que puede tener cambios mixoides, focos de hemorragia, y eso corresponde a una lesión polipoide. Curan con la resección quirúrgica. Otro tema que tenemos que considerar es hiperplasia endometrial, que es un proceso complejo de proliferación exagerada que afecta tanto a las células epiteliales como también a las células estromales. Las hiperplasias endometriales se producen como consecuencias de estimulación estrogénica continua y se manifiestan mediante metrorragia. Afecta a mujeres perimenopáusicas, posmenopáusicas que reciben altas concentraciones de estrógenos, y también se ocurre en mujeres jóvenes con ciclos anovulatorios, como es el caso de poliquistosis ovárica. En el año 1994, la clasificación que la OMS había propuesto de las hiperplasias endometriales la subdividía en dos grupos: hiperplasias sin atipía e hiperplasias atípicas, y a su vez cada uno de estos se subdividía en hiperplasias simples y complejas, pero posteriormente la Organización Mundial de la Salud en el año 2014 propone una nueva terminología para las hiperplasias endometriales y se establecen los términos de hiperplasia sin atipía e hiperplasias atípica, que es lo mismo que decir neoplasia intraepitelial endometrial. La hiperplasia atípica tiene un riesgo, un potencial de transformación maligna, y en muchas veces evoluciona hacia adenocarcinomas de endometrio. Bueno, para hablar de los cambios morfológicos de cada una de ellas, empezamos con hiperplasia sin atipía, y como dijimos antes, ocurre como consecuencia de un estímulo estrogénico prolongado. Histológicamente podemos observar que las glándulas que están proliferando pueden tener un aspecto tubular o dilataciones quísticas o ramificaciones, y en ellas se puede ver a nivel epitelial un incremento de la actividad mitótica y un aspecto similar a la fase proliferativa del endometrio.
La cantidad de estroma que separa esas glándulas es un rasgo que las distingue, porque se parece bastante a un endometrio en fase proliferativa. Algunas imágenes para mostrar en este caso una hiperplasia sin atipía de endometrio, donde podemos ver en este aumento glándulas con dilataciones quísticas, contenido mucinoso. Fíjense que el epitelio se va aplanando en la medida que estas glándulas se dilatan, y el estroma celular o densamente celular que la separa. Otra imagen, también podemos ver lo mismo, glándulas tubulares, regulares, algunas con dilataciones quísticas, vasoectasia, y el estroma densamente celular con un sector más edematoso, como es esto que estoy mostrando en esta imagen. Y otra imagen mostrando más o menos lo mismo, el estroma densamente celular, las glándulas quísticas, acá con ramificaciones. Y acá, para ver a mayor detalle lo que están mostrando las flechas, justamente son imágenes de mitosis atípicas que se encuentran incrementadas en número. En cambio, la hiperplasia atípica o neoplasia endometrial intraepitelial es considerada una lesión premaligna y se presenta histológicamente con glándulas aglomeradas, muy juntas entre sí. Las glándulas pueden tener mayor complejidad estructural, mayor cantidad de invaginaciones y proyecciones tipo papilares, adosadas, dando el patrón que denominamos back to back, quiere decir espalda contra espalda, y con una pequeña cantidad de estroma interpuesto. Es frecuente encontrar acá estratificación nuclear, constituida por varias capas celulares, 3 o 4 capas de células, pérdida de la polaridad celular, y como vemos acá, es más apretada las glándulas, con muy poco estroma interpuesto entre unas y otras. Fíjense el epitelio que las reviste con estratificación nuclear, hay más de una capa celular, y eso es lo que consideramos una hiperplasia con atipía. Bueno, acá mayor aumento, más o menos lo mismo que venía describiendo, glándulas, estratificación epitelial, poco estroma interpuesto, el denominado patrón back to back, que quiere decir muy próximas entre sí, con poco estroma interpuesto. Y otra imagen a mayor detalle para ver justamente el pleomorfismo, la pérdida de la polaridad celular y el poco estroma entre esas estructuras. Bueno, y acá en esta imagen a mayor detalle para ver justamente la estratificación nuclear de las células que revisten esas glándulas. Y otra imagen para mostrar más o menos lo mismo, irregularidad, pleomorfismo, estratificación nuclear. Y otra imagen, fíjense acá, hay prácticamente muy poco estroma interpuesto entre las estructuras glandulares, y la imagen se repite, el pleomorfismo, y esto corresponde a una hiperplasia endometrial típica. Bueno, ¿qué comportamiento tienen estas lesiones? Las hiperplasias sin atipias decimos que son lesiones autolimitadas, policlonales, que se producen en general por desequilibrios hormonales o por un hiperestrogenismo en forma prolongada, mientras que las hiperplasias atípicas es una proliferación monoclonal asociada a un alto riesgo de transformación a adenocarcinoma. Entre el 17 y 25% de las pacientes sometidas a histerectomía por hiperplasia atípica presentaron adenocarcinoma de útero en las biopsias, o sea que fíjense el alto porcentaje, un cuarto aproximadamente de estas pacientes, cuyo diagnóstico inicial era una hiperplasia típica, también tenían el desarrollo del adenocarcinoma. Bueno, y justamente hablando de carcinomas de endometrios, distinguimos dos formas clínico-anatomopatológicas, el tipo 1 y el tipo 2. El carcinoma de tipo 1 es un adenocarcinoma bien a moderadamente diferenciado y representa el 85% de todos los tumores malignos. Aparece en mujeres obesas, hipertensas, diabéticas, peri- o posmenopáusicas, y en general se asocia a la hiperplasia típica de endometrio. Y estos tumores de tipo 1 tienen buen pronóstico. Mucho menos frecuentes son los tumores que se agrupan bajo el término de tipo 2, que son neoplasias de alto grado, no relacionadas a estimulación estrogénica prolongada, representan entre un 15 y un 25% del total de las neoplasias, y el prototipo de este grupo es el carcinoma seroso.
También aparece en mujeres posmenopáusicas mayores, no se asocia a hiperplasia de endometrio y sí se asocia a endometrios atróficos. Invaden el endometrio profundamente y penetran vasos linfáticos y estructuras vasculares hemáticas y linfáticas. Bueno, acá en esta imagen gráfica un poco las mujeres con los factores de riesgos asociados al carcinoma de endometrio. Mujeres obesas, periposmenopáusicas, entre otras. Ahora sí pasamos a la clasificación de estos tumores y bueno, volvemos a decir los de tipo 1 que son los más frecuentes. Dentro de ellos consideramos el adenocarcinoma endometrial de tipo inespecífico, NOS, esas siglas en inglés, adenocarcinoma endometrial de tipo NOS, con sus variantes vello glandular, de células ciliadas, que es una variante poco frecuente de muy buen pronóstico, o el adenocarcinoma secretor, que es aquel que presenta vacuolas supra e infranucleares. También tenemos adenocarcinomas de tipos no específicos con diferenciación escamosa, que representan un 25% del total, y con mucho menos frecuencia el adenocarcinoma mucinoso, representando solamente un 10%. Y con respecto al grupo de carcinomas de tipo 2, incluimos en esto el adenocarcinoma seroso papilar, que es similar al tumor seroso papilar de ovario, el adenocarcinoma de células claras, que como su nombre lo dice, tienen las características de que las células que lo forman tienen citoplasma amplio y claro, y acá se plantean diagnósticos diferenciales con los adenocarcinomas de endocervix, por ejemplo, y variantes menos frecuentes como el carcinoma escamoso, que en este caso para diagnosticar un carcinoma escamoso primario de endometrio, tenemos que descartar otras localizaciones como puede ser un carcinoma epidermoide de cuello uterino, de vagina, entre otros. Y después variantes indiferenciadas, menos del 2%, carcinomas mixtos y los carcinomas metastásicos. Empezamos hablando de los carcinomas más frecuentes, los adenocarcinomas del grupo 1, el adenocarcinoma endometrial de tipo inespecífico. Bueno, más de la mitad de todos los carcinomas son de tipo endometrioides. Y esa denominación se usa cuando presentan un aspecto típico. De ese grupo, un 20 o un 30% pueden tener una diferenciación escamosa, que antes se los clasificaba teniendo en cuenta si la diferenciación escamosa era benigna, en cuyo caso se denominan adenoacantoma, adeno por adenocarcinoma, y acantoma sería la porción epidermoide o escamosa benigna. Y también carcinoma adenoescamosa cuando ambos componentes eran malignos, o sea, adeno del adenocarcinoma y escamoso correspondiente al carcinoma epidermoide. El resto de los tumores son poco frecuentes. Los carcinomas serosos y mucinosos, un 10 o un 15%, el de células claras, un 5%. Estos son generalidades. Macroscópicamente, estas lesiones se presentan como masas polipoides que pueden ocupar y dilatar la cavidad endometrial, o bien, si la lesión está avanzada, una lesión difusa que infiltra el miometrio, el tercio interno, medio o inclusive toda la pared uterina. Son lesiones que metastatizan a pulmón, hígado y hueso y se gradúan de acuerdo a su diferenciación en grado 1, 2 y 3, teniendo en cuenta el porcentaje de glándulas que se encuentran en la lesión. Entonces, un grado 1 es cuando la neoplasia histológicamente está constituida en un 95% por estructuras glandulares. El grado 2 es cuando entre un 6 y un 50% de la neoplasia está formada por estructuras glandulares y el otro 50% es sólida. Y el grado 3, cuando más del 50% de la neoplasia es sólida. Entonces va perdiendo la diferenciación cuando el tumor se va haciendo más sólido. Ahora sí, hablando de los adenocarcinomas endometrioides, estos histológicamente se caracterizan porque presentan glándulas con puentes, cribiformes prominentes o pueden adoptar cuadros papilares y de eso le da el aspecto de vello glandular, de vellosidades y glándulas. Las glándulas pueden contener mucina o restos necróticos, el citoplasma de las células que constituyen estas neoplasias es eosinófilos,
Y tenemos variantes, como mencionamos, el carcinoma ciliado, que tienen células ciliadas, el carcinoma secretor, que tiene vacuolas citoplasmáticas supra e infranucleares, similar a lo que se ve en la fase secretora del ciclo menstrual. Y hay que diferenciarlo de otras neoplasias de células claras, ya que son neoplasias de alto grado. Y pueden observarse también células espumosas, pero estos cambios no influyen en el diagnóstico. También puede acompañarse de infiltrado inflamatorio o sectores abscedados, y eso tiene que ver con la necrosis del tumor. Bueno, estas son imágenes macroscópicas de una histerectomía. Esto que estoy marcando acá corresponde al cuerpo uterino y tenemos estas lesiones. Acá está otra imagen, esto es un anexo histerectomía, estas son las trompas de ambos lados, derecha e izquierda, y fíjense que la cavidad endometrial está dilatada y ocupada por esta lesión polipoide, que ya en este sector se ve que está infiltrando la pared miometrial, fíjense acá, inclusive se extiende hacia la superficie exocervical. Histológicamente pueden ser lesiones bien diferenciadas. Acuérdense cuando el 95% del tumor forma estructuras glandulares, como vemos acá, back to back sería esto. Esto podemos decir que es una lesión, un adenocarcinoma bien diferenciado. En este otro sector hay un patrón de tipo cribiforme, con sectores más sólidos, o sea, es semidiferenciado, podemos decir acá. Y esta lesión inferior, la que estoy marcando, fíjense que es una proliferación neoplásica atípica con un crecimiento sólido, poco diferenciado, y esto sería lo que corresponde a una proliferación papilar o vello glandular, con estructuras vellositarias. Bueno, también tenemos tumores con diferenciación estromal. Recuerden que cuando hablamos de endometrio y empezó la clase, yo les dije que el endometrio estaba constituido por glándulas y estromas. De ese estroma también se originan distintos tipos de neoplasias. Y esos tumores con diferenciación estromal, dentro de ese grupo podemos mencionar al carcinosarcoma o denominado tumor mulleriano mixto maligno. El carcinosarcoma es una neoplasia mixta que tiene una porción epitelial, carcino, y una porción sarcomatosa, maligna. Es un adenocarcinoma endometrial que tiene una diferenciación estromal maligna. También afecta al mismo grupo etario, mujeres posmenopáusicas, se manifiestan por metrorragia, sangrado, pueden producir metástasis y en general lo hacen a partir del componente epitelial, por eso es que metastatizan como adenocarcinomas. También se presentan como lesiones grandes y polipoides, como las que describimos anteriormente. Y, como dije antes, son adenocarcinomas mezclados con elementos estromales malignos, que pueden ser homólogos, quiero decir propios del útero, en cuyo caso puede ser, por ejemplo, músculo liso, un adenocarcinoma con una diferenciación estromal de un leiomyosarcoma, por ejemplo, y en ese caso sería un tumor mulleriano mixto maligno homólogo, o bien ser un tumor mulleriano mixto maligno heterólogo. Y hablamos de heterólogo cuando el elemento o el componente estromal deriva del mesodermo, pero con elementos heterólogos al útero, o sea, cartílago, hueso, elementos que normalmente no se encuentran en el útero. Bueno, esto es una macroscopía, esto está cortado, una histerectomía, y tiene esta lesión bastante extensa, bastante grande, que corresponde a un tumor mulleriano mixto. Histológicamente, en ese tumor mulleriano podemos evidenciar elementos epiteliales, como estos que estoy mostrando acá, hacen glándulas o estructuras pseudoglandulares o luces, y también elementos estromales malignos, como esto que estoy mostrando acá, que corresponde a cartílago maligno. Entonces, esto corresponde a un tumor mulleriano mixto maligno heterólogo. ¿Por qué heterólogo? Porque tiene un elemento mesenquimático maligno
que es extraño al útero, y en este caso es el cartílago. Otra neoplasia que tenemos que mencionar son los adenosarcomas. También es un tumor mixto, adenosarcoma, que afecta a mujeres entre 40 y 50 años de edad. Un cuarto de ellos desarrolla recurrencia. También se presenta como una lesión polipoide endometrial y muchas veces puede sobresalir o salir por el orificio cervical. Microscópicamente está constituido por estroma maligno junto con glándulas endometriales benignas, pero que adoptan un crecimiento o una disposición anormal. En este caso, lo de adeno es benigno, el componente epitelial, y sarcoma se refiere a la diferenciación mesenquimática maligna. Habiendo terminado la parte de los tumores estromales del endometrio, vamos a hablar ahora de los tumores del miometrio. Sabemos que el miometrio es la capa muscular del cuerpo uterino, y las lesiones benignas que surgen de ese músculo liso se denominan leiomiomas. Los leiomiomas son neoplasias benignas muy frecuentes, aproximadamente el 75% de ellos ocurren en mujeres en edad reproductiva. Pueden tener distintas localizaciones y pueden estar ubicados en el cuerpo uterino. Son tumores bien circunscriptos que pueden localizarse a nivel subseroso, intramural, quiero decir en el espesor del miometrio, o submucosos, de tamaño y formas variables, de color gris blanquecino, consistencia duro-elástica. Tienen un aspecto en la superficie de corte, un aspecto arremolinado característico. Y bueno, acá están las localizaciones que les decía antes. Estas neoplasias pueden, de acuerdo a su localización, producir hemorragias anormales o metrorragias cuando tienen una localización submucosa, por ejemplo. Si comprimen la vía urinaria, la vejiga, pueden producir polaquiuria, o bien trastornos de la fertilidad o ser causas de abortos espontáneos o mala presentación fetal, entre algunas de las manifestaciones que pueden producir. Desde un punto de vista histológico, están compuestos por células elongadas, fusiformes, que se disponen en fascículos paralelos o adoptan un crecimiento verticilado, simulando o asemejándose al miometrio normal. Estos pueden tener cambios, y es por eso que se los subclasifica en leiomioma celular, epitelioide, mixoide e inclusive la variante atípica. Bueno, entre estas células musculares que están proliferando podemos ver también cambios estromales como pueden ser hialinización, colagenización, focos de calcificación, etc. Y, por ejemplo, la variante epitelioide se denomina así porque las células que lo constituyen tienen un citoplasma más amplio, símil a las células epiteliales. Bueno, esta es la macroscopía. Acá podemos ver las distintas localizaciones. Esto que estoy marcando y este otro pueden ser lesiones leiomiomas subserosos. Esto es intramural. Acá también otra lesión intramural. Acá tenemos subserosos. Esta es la cavidad endometrial. Entonces, si hablamos de submucosos, tienen que estar próximos a la cavidad endometrial. Y desde un punto de vista histológico, esto por ejemplo puede ser una variante epitelioide de citoplasmas más amplios, eosinófilos, y acá para ver los patrones de crecimiento, verticilado, arremolinado con bajo índice mitótico. Bueno, y la contraparte maligna de los leiomiomas son los leiomiosarcomas, que pueden surgir como lesiones de novo o nuevas, o del músculo del miometrio, o también del estroma endometrial que sufre una diferenciación hacia músculo liso. Los leiomiosarcomas son neoplasias malignas que afectan a mujeres de 40 a 60 años de edad y se presentan macroscópicamente como una masa carnosa de gran tamaño, friable, blanda, que invade la pared uterina, o bien la otra presentación es como una masa polipoide que se proyecta hacia la luz. Pueden variar desde lesiones bien diferenciadas hasta lesiones anaplásicas con grandes anomalías citológicas, con necrosis, con un alto índice mitótico. Bueno, estas son imágenes macroscópicas y recuerdan que en el caso de las neoplasias mesenquimáticas o estromales, que en general son lesiones fusocelulares,
tenemos que completar el diagnóstico con técnicas de inmunohistoquímica porque morfológicamente son todas lesiones fusocelulares que plantean diagnósticos diferenciales entre las distintas variantes y por ello necesitamos de estas técnicas para arribar a un diagnóstico correcto. Acá vemos otro patrón de crecimiento con imágenes de mitosis atípicas, muy pleomórfico. Y acá otro patrón, esto es lo que se llama verticilado, como si fueran grupos de células en distintas direcciones. Acá tenemos otro patrón de crecimiento con imágenes de mitosis atípicas, bastante pleomorfismo celular. Y esta otra imagen para mostrar lo mismo, las imágenes mitosis atípicas, el pleomorfismo celular. Las diferencias con el leiomioma se basan fundamentalmente en la combinación de los diferentes grados de atipia nuclear, el índice mitótico y la necrosis que están presentes en los leiomiosarcomas y faltan en los leiomiomas. Pero también hay que tener en cuenta que además de los leiomiosarcomas existen neoplasias que no pueden definirse y que son aquellas neoplasias de músculo liso que tienen un potencial de malignidad incierto. Son los denominados STUM, neoplasias de músculo liso con potencial de malignidad incierto, que serían un intermedio entre los leiomiomas y los leiomiosarcomas. Y bueno, con esto terminamos la clase de patología del cuerpo uterino.